Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos una vez más con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado agitando las aguas del mundo del espectáculo, un tema que estoy segura que va a despertar un interés voraz entre todos ustedes. Así que prepárense para un viaje al corazón de la industria, porque vamos a desentrañar los detalles de unas declaraciones recientes que han dejado a muchos, pero a muchos, con la boca abierta, con los ojos bien abiertos y la mente llena de especulaciones y admiración. Se trata de una confidencia muy especial, una que trasciende la superficialidad de los titulares y se adentra en el terreno de los sentimientos genuinos, revelando un profundo orgullo y una admiración sincera entre dos figuras que no solo conocen a la perfección el mundo del entretenimiento, sino que también han navegado, y lo siguen haciendo, bajo el implacable y deslumbrante brillo de los reflectores. Y sí, han adivinado correctamente. Estamos hablando de la deslumbrante y talentosa Demet Özdemir, cuya presencia en pantalla es sinónimo de carisma, y su colega, y para muchos, inolvidable antiguo compañero de aventuras televisivas, el magnético y carismático Can Yaman. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha dicho ella sobre él? ¿De qué éxito en particular se trata? Quédense conmigo hasta el final, porque les aseguro, y esto es una promesa, que esta historia tiene muchos, pero muchísimos matices interesantes que merecen ser explorados en profundidad. Y antes de embarcarnos en esta fascinante travesía, una invitación que les hago de todo corazón, y que significa el mundo para nosotros, si aún no lo han hecho por favor, les pido que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Su apoyo, sus likes, sus suscripciones, son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido fresco, interesante y sobre todo para ustedes. No se lo pierdan. La noticia que ha revolucionado, y no exagero, las redes sociales, las páginas de las revistas del corazón y hasta las conversaciones en las calles, es que Demet Özdemir, esa estrella que tanto admiramos, ha decidido hablar abiertamente con una valentía y una honestidad encomiables, sobre el rotundo y fulgurante éxito que está cosechando Can Yaman en el panorama internacional. Y lo ha hecho con unas palabras que no solo denotan un profundo respeto, un respeto que se siente en cada sílaba, sino que sobre todo, transmiten un inmenso orgullo, un orgullo que parece brotar de una experiencia compartida, de una historia que ambos escribieron juntos. Ya saben cómo funciona esto en nuestro mundo del espectáculo, cuando dos artistas que han compartido proyectos tan exitosos, que han logrado cautivar a millones de personas con su química en pantalla, esa chispa que hace que la audiencia se enamore de ellos, se pronuncian el uno sobre el otro, las alarmas, esas pequeñas alarmas que nos avisan de noticias jugosas, suenan inmediatamente. Y esta vez, la alarma ha sonado con una fuerza inusitada, con una potencia que ha resonado en todos los rincones. Demet, una artista que ha conquistado el corazón de innumerables espectadores gracias a su innegable belleza y, por supuesto, a su extraordinario talento interpretativo, ha sido siempre una figura pública querida, respetada y admirada. Sus opiniones, sus gestos, sus palabras, suelen tener un peso importante en la industria y en la percepción del público. Por otro lado, Can Yaman se ha transformado, de manera vertiginosa, en un fenómeno internacional, un ídolo que ha conquistado corazones no solo en su natal Turquía, sino que ha extendido su encanto a Italia, España, y una larga lista de países más, gracias a sus papeles estelares en series que se han convertido en verdaderos éxitos de audiencia, rompiendo récords y marcando un antes y un después. Y es precisamente este fenómeno global, este reconocimiento que ha alcanzado Can Yaman más allá de sus fronteras, más allá de su tierra natal, lo que ha motivado a Demet a compartir sus sentimientos más profundos. Según las últimas declaraciones recogidas por una miríada de medios de comunicación, tanto digitales como impresos, Demet Özdemir se mostró visiblemente complacida, radiante incluso, al hablar de Can Yaman. No estamos ante una simple mención casual, de esas que se hacen por compromiso o por cortesía. No, esto ha sido un comentario meditado, cuidadosamente elegido y sobre todo, rebosante de afecto y de una genuina alegría. Ha sido interrogada en diversas ocasiones, y esto es importante recalcarlo, sobre la trayectoria de sus compañeros de profesión, de esos con los que ha compartido escenarios y sets de rodaje. Y cuando la pregunta se centra en Can, su rostro, ese rostro que conocemos y admiramos, se ilumina, se llena de una luz especial. Ha dicho, y estas palabras son dignas de ser subrayadas, que está muy orgullosa del camino que está recorriendo Can Yaman, de cada paso que da, de todos los logros que está acumulando día tras día. No ha escatimado en elogios, no ha guardado palabras de admiración.
Ha destacado con una claridad meridiana, su dedicación incansable, su esfuerzo titánico, y su innegable carisma, ese mismo carisma que para muchos, fue la clave de la conexión tan especial que se estableció entre ellos en la pantalla, haciendo que la química fluyera de forma tan natural y cautivadora. Es fundamental, para comprender la magnitud de estas declaraciones, recordar la relación profesional que unió a Demet Özdemir y Can Yaman. Juntos protagonizaron la serie Erkencikus, una telenovela turca que no se quedó en Turquía, sino que se convirtió en un auténtico fenómeno de masas a nivel mundial. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. La serie conquistó a audiencias de todas las edades y de todos los rincones del planeta. Para muchísimos fans, ellos eran la pareja perfecta, el dúo soñado, y la serie dejó una huella imborrable, un recuerdo imborrable en la memoria de todos aquellos que se enamoraron de su historia. Por eso, cuando Demet habla de Can, no es solo una colega hablando de otro colega. Hay un trasfondo de experiencias compartidas, de haber vivido juntos, codo con codo, el inicio de esta explosión de popularidad, de haber compartido las luces y las sombras de ese momento tan crucial en sus carreras. Lo que más llama la atención, lo que hace que estas palabras de Demet resuenen con tanta fuerza, es la autenticidad con la que habla. No parece en absoluto una declaración forzada, dictada por el compromiso, por el deber o por las estrategias de marketing. Se percibe de manera clara y rotunda, una genuina alegría por el éxito de su colega, por sus triunfos. Y quizás, solo quizás, también hay un eco nostálgico, un recuerdo tierno de los tiempos que compartieron trabajando juntos, de las risas, de los desafíos, de la camaradería en el set. Ha llegado a expresar con una sencillez conmovedora, algo así como: es maravilloso ver cómo Can ha llegado tan lejos. Estoy muy feliz por él y por todo lo que está consiguiendo. Estas frases, que a simple vista pueden parecer sencillas y directas, transmiten una profundidad emocional inmensa, un sentimiento que va más allá de las palabras. El éxito de Can Yaman no se ha limitado a las froncones de Turquía, ni mucho menos. Su incursión en el mercado italiano ha sido arrolladora, una auténtica avalancha de popularidad. Ha protagonizado series de gran éxito allí, se ha convertido en un rostro habitual en programas de televisión, y ha alcanzado el estatus de ídolo para miles y miles de italianos. Este salto de la fama local a la fama internacional, esta transición que pocos actores consiguen con tal contundencia, es algo que Demet, que también ha forjado una carrera de gran éxito y reconocimiento, sabe perfectamente lo difícil que es. Ella, que conoce las exigencias de la industria, que sabe lo arduo que es mantenerse en la cima y expandir el alcance de su trabajo a nivel global, entiende el valor y la magnitud del logro de Can. Por eso su admiración por lo que él ha conseguido es doblemente significativa, es un reconocimiento que nace de la experiencia y del conocimiento. Más allá de la relación estrictamente profesional, es innegable que muchos fans, y es natural que así sea, siempre han especulado sobre la posibilidad de que existiera algo más entre Demet y Can. La intensidad de su conexión en pantalla, esa química que hacía vibrar a la audiencia, y ahora, la admiración mutua que Demet expresa de forma tan sincera, sin duda, alimentan esas fantasías románticas que los seguidores guardan en sus corazones. Sin embargo, es importante para este análisis, centrarnos en lo que se ha dicho públicamente, en las palabras que han cruzado las barreras de la especulación y se han convertido en declaraciones oficiales. Y el mensaje claro que Demet ha querido transmitir es un sincero y profundo reconocimiento al talento excepcional y al éxito arrollador de Can Yaman. Las palabras de Demet Özdemir no son solo un tributo a Can Yaman, no son solo un reconocimiento a su talento. Son además un reflejo de una madurez profesional envidiable y de un compañerismo que es digno de admirar en una industria, la del entretenimiento, que a veces puede ser ferozmente competitiva. En lugar de sentir envidia, de ver a su antiguo compañero como un rival, Demet muestra un espíritu colaborativo, un espíritu de equipo, y una alegría genuina por los éxitos ajenos, especialmente de aquellos con quienes ha compartido momentos tan importantes y definitorios de su carrera. Esta actitud es, sin duda, un bálsamo en un mundo que a menudo parece priorizar la confrontación. Piensen por un momento en la presión inmensa que debieron sentir ambos, Demet y Can, durante la grabación de Erkencikus. La expectativa constante del público, la exigencia de las cadenas de televisión, el ritmo de trabajo frenético, las largas horas de rodaje. Haber pasado por todo ese torbellino juntos, haber compartido esa experiencia intensa, y ahora ver a Can triunfar a nivel internacional,
debió ser una experiencia increíblemente gratificante para ella también, como testigo privilegiada y como parte esencial de ese camino inicial. Es un sentimiento similar al de ver a un amigo cercano, a un compañero de equipo, alcanzar una meta importante y sentirte, de alguna manera, parte de esa victoria, de ese triunfo. Además, las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman son un excelente recordatorio de que, a pesar de las rivalidades, a veces exageradas o creadas artificialmente por los medios, que pueden surgir en el mundo del espectáculo, existen relaciones sólidas de respeto mutuo y de admiración sincera entre los artistas. Es refrescante y francamente inspirador ver este tipo de gestos de apoyo, especialmente cuando provienen de figuras tan influyentes y admiradas en sus respectivos países y a nivel global. También es interesante analizar cómo este tipo de noticias, estos comentarios positivos y de apoyo, contribuyen de manera significativa a mantener viva la llama de las series que protagonizaron juntos. Los fans de Erken Cikus, esa legión de seguidores que se enamoró de la pareja, se emocionan, se alegran al saber que la pareja protagonista, o al menos uno de ellos, sigue hablando con tanto cariño, con tanta admiración del otro. Esto sin duda aviva la nostalgia, renueva el cariño que muchos sienten por esa historia, por esos personajes que marcaron una época en la televisión. El éxito de Can Yaman en Italia, por ejemplo, ha sido un fenómeno verdaderamente digno de estudio. Su asombrosa capacidad para conectar con el público italiano, su dominio del idioma, su carisma natural, su presencia escénica, todo ello ha sido clave en su conquista del país de la bota. Y ahora, con estas palabras de Demet, se refuerza la idea de que su talento no es solo reconocido, sino también admirado profundamente, incluso por quienes trabajaron mano a mano con él en sus inicios más sonados, en ese momento que catapultó su carrera hacia el estrellato. En un mundo donde las noticias a menudo se inclinan hacia lo conflictivo, hacia las polémicas, hacia los enfrentamientos, es crucial, y debemos celebrarlo, destacar estas historias de compañerismo, de apoyo incondicional y de celebración de los logros ajenos. Demet Özdemir ha demostrado una vez más su calidad humana y profesional al expresar públicamente, y con tanta convicción, su orgullo por el éxito imparable de Can Yaman. Es una actitud que dice mucho de ella, tanto como persona como colega, y que la eleva aún más en la estima de su público. ¿Qué significa todo esto para el futuro? ¿Quién sabe? El futuro es un lienzo en blanco y en la industria del entretenimiento, las posibilidades son infinitas. Quizás, solo quizás, veamos a Demet y Can trabajando juntos de nuevo en algún proyecto futuro, una reunión que sin duda haría las delicias de millones de fans. O quizás simplemente seguirán caminos profesionales separados, pero con este vínculo inquebrantable de respeto y admiración mutua que Demet ha puesto de manifiesto con tanta claridad. Lo que sí está absolutamente claro, lo que podemos afirmar con rotundidad, es que su relación profesional dejó una marca imborrable, un legado televisivo, y los comentarios de Demet refuerzan esa conexión especial que tantos fans disfrutaron y siguen recordando con tanto cariño. Para concluir, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman son un soplo de aire fresco, una bocanada de optimismo en la industria. Demuestran que a pesar de la feroz competencia que a veces caracteriza al mundo del entretenimiento, también hay un espacio inmenso para el apoyo mutuo, para la camaradería genuina y para la celebración sincera de los éxitos ajenos. Su orgullo por Can Yaman es un fiel reflejo de la química, de la complicidad y de la experiencia vital que compartieron, y un gesto que sin duda alguna resonará de manera muy positiva entre sus seguidores y, por supuesto, entre los incondicionales de Can. Es una historia que nos habla de profesionalismo ejemplar, de respeto profundo y de la hermosa y duradera conexión que se puede forjar entre artistas que trabajan juntos en proyectos que a su vez marcan la vida, las emociones y los recuerdos de tantas y tantas personas alrededor del mundo. Así que ahí lo tienen, la confidencia de Demet Özdemir, rebosante de orgullo y de una admiración sincera por el éxito imparable y ascendente de Can Yaman. Hemos desgranado cada uno de los detalles, hemos recordado su historia juntos, esa historia que tantos amamos, y hemos analizado el profundo significado de estas declaraciones. Espero de todo corazón que les haya resultado tan interesante y esclarecedor como a mí. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer inmenso. Un verdadero deleite compartir esta noticia y estas reflexiones con ustedes. Ahora, antes de despedirnos, me encantaría de verdad, saber su opinión. ¿Qué les parecieron las palabras de Demet? ¿Les conmovieron? ¿Creen que volveremos a ver a esta icónica pareja junta en algún proyecto en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios.
Los leo todos y cada uno de ellos y créanme, me encanta interactuar con ustedes, conocer sus puntos de vista, sus expectativas. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido informativo, entretenido y sobre todo, inspirador, no olviden darle a ese botón de me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos anima enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también sean fans de estas estrellas turcas, de estas historias que nos emocionan. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, si se han unido a nosotros por primera vez hoy, no duden en suscribirse a nuestro canal. Les prometemos más contenido exclusivo, más noticias del mundo del espectáculo, más análisis interesantes justo como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Cuídense mucho.